Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Lorena Palacio, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Dejo en evidencia el carnet. Voy a responder a las preguntas de la fase número 5 de la materia Psicología de los Grupos. Recrea a través de un ejemplo qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido del curso. En este caso es importante, voy a citar a Merton 1980, en donde él establece que un grupo interactúa bajo ciertos esquemas establecidos, tiene ciertas estructuras y bajo ciertos elementos, ¿cierto? En este caso podemos hablar de los múltiples grupos que hay: los grupos familiares, los grupos académicos, los grupos laborales, los grupos deportivos, etc. Hay un sinnúmero de grupos sociales. En este caso voy a hablar como manera general. Mi ejemplo, mi grupo familiar está conformado por 3 personas. Cada uno tiene un rol específico. En mi caso sería el rol de madre, de educadora y de esposa. Está el otro integrante, es el padre, que tiene un rol específico también, como padre, como proveedor, como esposo, como figura de autoridad hacia mi hija, y el de mi hija igualmente. Tienen un rol. Cada uno cumplimos un rol específico, pero que de igual manera no se pueden rotar, como sería en el caso de pronto en el laboral o en el académico, donde los roles se pueden variar. En cuanto a la cohesión se refiere a la pertenencia que se tiene dentro de un mismo grupo. En este caso, la cohesión es en el caso de los esposos, como pareja, nosotros lo decimos, pero mi hija no. La cohesión de ella no es a voluntad, como en el caso de, podemos poner otro ejemplo, en el del nivel laboral o el nivel académico. La cohesión es muy distinta, ¿cierto? En cuanto al estatus, es el prestigio que se adquiere cada individuo según los hechos o los comportamientos o lo que aportamos a nuestro grupo. Entonces, de igual manera, es la percepción que tiene cada quien sobre lo que nosotros hacemos, ¿cierto? También otra estructura se basa en las normas. Las normas que uno establece para una sana interacción, una sana convivencia. Los elementos que se establecen dentro de un grupo, pues, son los de comunicación. En este caso puede ser la verbal, la no verbal, la toma de decisiones, la gestión de los conflictos y el liderazgo. Como venía diciendo, cada grupo opera de manera distinta y tienen distintos objetivos. De esa misma manera, su estructura va variando, ¿no? La segunda pregunta, en cuanto a los procesos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martin Barrow? Las teorías clásicas hablan más sobre el individualismo y de cómo la influencia social dentro del comportamiento individual. En cambio, la psicología social de Martin Barrow habla de cómo la sociedad afecta o interviene de cierta manera a los grupos. En este caso, el impacto que tuvo, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se envolvió Martin Barrow. En el caso de que estamos hablando en Latinoamérica, en El Salvador, en donde abundó la desigualdad, la pobreza, la violencia. Entonces él habla sobre una necesidad a una intervención de las masas para transformar la sociedad. Entonces en este caso es un todo, mientras que las teorías clásicas hablan más sobre una estructura individualista, más hacia el individuo, hacia el grupo. La tercera pregunta es: ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar la estructura de los grupos? Es importante que el psicólogo sepa cómo operan, cómo es la estructura, pero también cómo son los elementos. En este caso, la comunicación. Si nosotros sabemos cómo es la comunicación, cómo se toman los conflictos, cómo gestionan sus objetivos, su liderazgo, su rendimiento,
pues podemos hacer una muy buena intervención para lograr objetivos colectivos. En este caso no solamente es aprender de sus elementos, es aprender de su estructura para poderlo hacer éticamente, ¿no? De igual manera es importante decir que hay que tener bastante fundamento teórico y no intervenir solo por intervenir, porque podemos hacer todo lo contrario. Entonces es muy importante. Para el grupo elegido por usted en el desarrollo del curso, ¿cuáles técnicas podrían implementar? En el caso, mi grupo fue académico. Puse uno de la Universidad Nacional de la UNAM. Como sabemos, nosotros trabajamos a través de las TICs. No hay interacción personal, es muy rara a la vez. Entonces, en este caso, en el grupo yo observé que había una muy buena comunicación, una muy buena cohesión, pero pues obviamente tiene un tiempo límite, no es algo que va a ser a largo plazo, sino más bien a corto plazo. Había un compromiso serio para el logro de los objetivos y todo eso estaba muy bien, trabajaron muy bien. El tema es que no se conocían mucho entre ellos, no había una interacción personal, no había una historia como tal. Entonces yo considero que las más importantes para poder promover o favorecer una interacción entre los miembros y también sobre el conocimiento sería la técnica de autorretrato y de la carta que te tocó. Considero que son muy buenas fuentes para que se aprendan a conocer y de pronto formar vínculos más arraigados y a futuro, ¿no? Por último, ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo, para el mismo? Nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. No solamente por nuestra familia, sino por todo el contexto, la cultura, la escuela, nuestros vecinos, nuestros líderes. De todos nosotros aprendemos y de todos aportan conocimiento, aportan estructuras vitales para nuestra personalidad. Y vuelvo y digo que al ser sociales aprendemos, establecemos pautas para un progreso social. Entonces considero que los grupos siempre van a ser vitales para el desenvolvimiento del humano. Muchísimas gracias.